fuerte que se oiga, es para el Rey de Gloria. Alábalo, alábalo que Él vive, alábalo, alábalo, alábalo que Él vive. Aleluya. ¿Cuántos estamos contentos, hermanos? No sé si el hermano me puede apoyar ahí con el teclado. Gloria a Dios, quiero cantar un canto, hermano. Aleluya, antes de iniciar este servicio. Gloria a Dios. ¿Tendrá estilo cumbia, hermano? A su nombre. Como que la iglesia está dormida, hermano. Amén. Hay un canto que me gusta cantarlo mucho, hermano. Gloria a Dios, ojalá el hermano me pueda apoyar. Aleluya. Pero póngase de pie, hermano. Vamos a alabar a Dios un momento. Mientras yo canto este canto, usted use sus palmas. Amén. Túmbale la cabeza. ¿Dónde está la iglesia? Y túmbale la cabeza a Goliat. Y túmbale la cabeza a Goliat. No es con el chisme, no es con la lengua, es con la espada de Jehová. No es con el chisme, no es con la lengua, es con la espada de Jehová. Reprendo al diablo y tiene que correr. La sangre de Cristo tiene poder. Reprendo al diablo y tiene que correr. La sangre de Cristo y tiene poder. Tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder. Démosle volumen, hermano. Reprendo al diablo y tiene que correr. La sangre de Cristo tiene poder. Reprendo al diablo y tiene que correr. La sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder. Y el diablo anda diciendo que esta iglesia no tiene fuego. El diablo anda diciendo que esta iglesia no tiene fuego. Mentira del mismo diablo. Esta iglesia le queda fuego. Mentira del mismo diablo. Esta iglesia le queda fuego. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios y fuego de Dios, fuego de Dios y fuego de Dios. Reprendo al diablo y tiene que correr. La sangre de Cristo tiene poder. Reprendo al diablo y tiene que correr. La sangre de Cristo tiene poder, 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 tiene poder. Si el diablo se te sube, hermano, a la azotea, no grites como gallina. Saca tu espada y pelea. Siervo, saca tu espada y pelea. Sierva, saca tu espada y pelea. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria al Señor, hermano. Estamos aquí, hermano. Siento que no me acoplo con el teclado. Gloria a Dios. Pero vamos a ir a la palabra de Dios, hermano, que es el más importante. Aleluya. Así como está de pie. Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Lucas. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, verso 19 al verso 31. Cuando usted lo haya encontrado, diga un amén. Y si no lo ha encontrado, diga un aleluya. Pero no se canse de glorificar el nombre poderoso de Dios. Ya estamos ahí, hermanos. Yo quiero estar convencido que ya lo que trajeron su Biblia la puedan abrir en Lucas capítulo 16, del verso 19 en adelante, para que todos estemos leyendo y para que vean ustedes que no traigo otra versión diferente. Amén. Leemos, hermano, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete en esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la casa del rico. Y aún los perros venían y le lambían las llagas.
Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y vení y veía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es condenado aquí, es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre vosotros y vosotros, y de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces él le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante entre los muertos. Levante tu mano y comience a orar a Dios en esta mañana, en esta tarde. Padre maravilloso que moras en las alturas, aquí estamos delante de tu presencia. Yo quiero escuchar a la iglesia clamando en esta tarde, hermano. Levanta tu voz. Levanta tu voz en esta tarde, aleluya, porque el Maestro está aquí. Amado Espíritu Santo, muévete a lo ancho, a lo largo de este lugar, Señor. Que tus ángeles se paseen, Señor, toda esta área geográfica, y tu presencia descienda, Señor, como esa lluvia en cada vida, en cada corazón, Padre. En esta hermosa tarde, Dios mío, yo estoy delante de tu presencia. Una vez más te pido que use mis labios, usa mi boca, Señor, para hablar tu palabra con denuedo, con autoridad, Señor. Espíritu de Dios, en esta hora te pido que abra los oídos espirituales de tu pueblo, del que ha venido por primera vez, Señor Dios de la gloria. Que no se vaya como haya venido, Señor, sino que se vaya, Dios mío, con algo diferente, Dios de la gloria, porque solamente tú, Dios del cielo, puedes, Señor, cambiar la mente y el corazón del hombre. Oh, hay poder en la sangre de Cristo. 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 Y por esa sangre preciosa derribamos toda fortaleza del enemigo, todo obstáculo del diablo, toda bruja, hechicero, mago, todo sortígalo ahora. Todo espíritu de anticristo, todo espíritu de demonios es derribado por la sangre del Cordero Santo en esta hora de la tarde. Y pedimos, Dios mío, que dé un espíritu de adoración y de libertad para adorar tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. Y vamos hermano, en esta tarde a reflexionar sobre un tema muy importante que tal vez usted ha escuchado. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a visitar, hermano, este lugar llamado infierno a través de la palabra de Dios. Muchos tal vez no hemos podido distinguir, no hemos podido quizás alcanzar y ver la grandeza y la maravilla, aleluya, del cielo, de las cosas preparadas que Dios tiene allá en los cielos.
Los teólogos, los científicos no pueden tal vez, hermano, llegar hasta lo más profundo del cielo y ver la inmensidad, la plenitud que hay, hermano, la grandeza y las maravillas. Mas sabemos, nos podemos acercar a través de la palabra, que es una ciudad grande, es una ciudad, hermano, donde es mar de cristal, aleluya, calles de oro. Es allá, hermano, donde se va a hacer esa fiesta del Cordero, aleluya. Así igual, hermano, el infierno es un lugar grande, aleluya. Es un lugar inmenso, grande plenitud, que el hombre tal vez no ha podido entender, no ha podido comprender, hermano. Muchas almas, mucha gente, Dios le ha permitido llegar hasta el infierno, y han visto y han escuchado, aleluya, alarido, ruido, llanto, gloria al Señor. Pero eso, aleluya, muchos no podemos, aleluya, acercarnos a eso. Pero a través de la palabra, en esta tarde, vamos a tratar de visitar este lugar. Tenemos que comprender, hermano. Tenemos que comprender y entender que toda persona, aleluya, que entra a este lugar llamado infierno, nunca jamás volverá a salir. Aleluya. Toda persona, hermano, que tiene la libertad de querer entrar a este lugar, aleluya, jamás podrá volver a salir, gloria al Señor, a este lugar llamado infierno. Es ahí, hermano, un lugar, dice la palabra, que es eterno y para siempre, donde el alma nunca muere, gloria al Señor. A su nombre. Pero por medio de la palabra de nuestro Dios, vamos a tratar de llegar, hermano, hasta lo más profundo. Gloria a Dios, aleluya. Y ver, aleluya, gloria al Señor, visitar este lugar de condenación, aleluya, por medio de la historia de Lázaro y el rico. Gloria a Dios. Aquí vamos a encontrar, hermano, bíblicamente, que ese lugar de condenación del cual, aleluya, nos habla nuestro Señor Jesucristo, es un lugar, aleluya, de tormento. Y el Señor se admiró, hermano, se admiró, aleluya, el Señor Jesucristo predicó mucho sobre este tema. El Señor Jesucristo se preocupó mucho por enseñar este tema, aleluya. Y la Biblia, gloria al Señor, habla mucho sobre el tema del infierno. ¿Por qué, hermano? Aleluya. Porque Dios jamás hizo al hombre para que el hombre se vaya al infierno. El infierno fue hecho para el diablo y sus demonios, pero el diablo sabe perfectamente que le queda poco tiempo en la tierra, y él no se quiere ir solo a este lugar llamado infierno, aleluya. Está arrastrando, aleluya, una cuarta parte de la generación de la humanidad. Ahí se está viendo, hermano, mucha gente impía, mucha gente pecadora, mucha gente evangélica, mucha gente, aleluya, que no ha firmado sus pasos, que no ha firmado, aleluya, su vida en el Señor. Pero hoy el Señor está preocupado una vez más por hablarnos esta palabra. Llegaríamos a un lugar llamado Hades, según el versículo 23, hermano, del capítulo 16 de Lucas. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El Hades es el lugar, hermano, de condenación, donde estarán las almas de las personas que están esperando la resurrección final, para que pasen delante de Dios, del gran tribunal o del juicio, hermano, del gran trono blanco. Ahí estará, dice Juan, según el libro de Apocalipsis, hermanos. Los que trajeron Biblia, yo les invito a que vayamos al libro de Apocalipsis. Según el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, vemos, hermanos, que dice la palabra en el verso 11: y vi un gran trono blanco, el cual estaba sentado en él, y delante del cual huyeron toda la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños,
y de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos de las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. Y el mar entregó a los muertos y los que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lázaro, cuando muere, dice la palabra que inmediatamente despierta en un lugar llamado Hades, conocido como infierno. Y cuando él despierta en aquel lugar, aleluya, se da cuenta, gloria al Señor, que no está en el lugar de placer. No está en ese lugar donde él puede tronar los dedos y mandar, aleluya, con autoridad como lo hacía cuando estaba en vida. Ahora Lázaro estaba, dice la Biblia, en el seno de Abraham. Actualmente, hermano, le llamamos infierno tanto al Hades como al lago de fuego, que es la condenación final de toda persona que mueren sin Cristo. ¿Cuántos tienen a Cristo, hermano? ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermano, tienen su nombre escrito en el libro de la vida? Pocos, hermano. Aleluya. Debemos estar convencidos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y si nuestro nombre aún todavía no está escrito en el libro de la vida, es necesario preocuparnos, aleluya, que aparezca en el libro de la vida. Porque en aquel día, dice la palabra, que serán abiertos los libros de las obras, de todo lo que hicimos mientras estábamos con vida. Y después será abierto otro libro, dice la palabra, para ver si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. A su nombre, después del juicio, escucha bien, serán condenados todas las personas que su nombre no se haya inscrito en el libro de la vida. Serán lanzados a ese lugar o a esa profundidad llamado lago de fuego. Y es ahí, hermano, donde comienza la historia. Escuche bien. Según Apocalipsis 20, 14, 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no tuvo parte en la primera, no tendrá parte en la segunda. Debemos preocuparnos en este tiempo en el cual todavía tenemos oportunidad de acercarnos a Dios. Debemos preocuparnos, hermano, aún todavía que podemos entender, podemos sentir en la tierra que aún todavía está la iglesia sobre esta tierra, que la trompeta aún todavía no han sonado. Demos gracias a Dios que el Espíritu Santo aún todavía no ha sido quitado de la tierra. Demos gracias a Dios que la iglesia que clama aún todavía en la tierra está esperando la promesa. Demos gracias a Dios que el Padre todavía no ha dado la orden que las trompetas suenen. Porque cuando todos se den estos acontecimientos, entonces el hombre va a correr, el hombre va a llorar, el hombre va a gritar, y no le espera más que, hermano, el juicio final para ser condenado y ser lanzado al lago de fuego. Ni su oro, ni su dinero, ni su valentía podrán hacer nada en aquel día. Aleluya. Encontramos a un hombre que en su vida terrenal nunca había pensado que algún día tal vez había de morir. Él estaba preocupado, hermano, por todo lo que él hacía, por todo lo que él tenía.
Este hombre tal vez nunca pensó, aleluya, que un día iba a llegar delante de la presencia de Dios e iba a ser juzgado. Se preocupó por muchas cosas materiales. Aleluya. ¿Están aquí, hermanos? Nos encontramos con este hombre, hermano, que en su vida terrenal nunca había pensado en su muerte. Nunca había pensado en su muerte. Hermano, él estaba convencido que en la tierra iba a vivir muchos años, como aquel hombre insensato que encontramos en la Biblia. Él tal vez decía: yo lo tengo todo, tengo riqueza, tengo placeres, tengo mujeres, tengo dinero, no necesito nada. Gloria a Dios. Sin saber que sí necesitaba algo: la salvación y la seguridad de su vida. Si necesitaba algo, al Cristo de la gloria, el que dijo: yo soy la vida, el camino y la verdad, y todo aquel que viene a mí yo no lo echo afuera. Ese hombre necesitaba a Jesús en su corazón, así como usted lo necesita también, así como yo lo necesito también. Vemos, hermano, que este hombre rico, dice la Biblia en el verso 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete y esplendidez. Lo tenía todo. Tenía autoridad en la tierra. Si él quería pagarles a su criado, lo hacía, y si no, también. Si él quería despedir a su gente, también lo hacía. Él, hermano, con su vestimenta era el orgullo de lo que todo su esfuerzo tenía en la tierra. Y yo quiero pensar que un día este hombre, hermano, pensó en hacer una gran fiesta en algún lugar donde invitó a todos sus amigos, los mejores, que vestían el traje igual que él. El mendigo estaba en la puerta. Tal vez lo pateaba, tal vez lo insultaba, tal vez lo mandaba a sacar, aleluya. Y yo quiero pensar que este hombre un día mandó la noticia, mandó la invitación: vamos a hacer una fiesta grande donde todos mis amigos estén conmigo gozando. Y tal vez ese hombre estaba en esa fiesta tan grande, hermano, divirtiéndose. Tal vez, hermano, tenía una o dos o tres mujeres, aleluya, a su alrededor. Gloria al Señor. O tal vez estaba en el pecado, hermano, lo más vil que él quería. El dinero lo tenía todo, el dinero lo mandaba todo, pero no sabía que ese día podía dejar de funcionar su corazón. Tal vez ese día fue el último día, aleluya, que pudo disfrutar los placeres de la vida en aquel lugar, y cayó muerto. Y cuando despertó, estaba en este lugar llamado infierno. Este hombre era un hombre rico en la tierra. Su vida lo dedicaba a los placeres, aleluya, a disfrutar sus riquezas terrenales, hermano, que él poseía. Pero él nunca pensó en algún día que a dónde él iba a pasar la eternidad. Por eso usted y yo debemos preocuparnos a dónde vamos a pasar la eternidad cuando muramos de esta tierra, o cuando nos vayamos de esta tierra. ¿Ya pensó que un día usted y yo nos vamos a morir? Y que todo lo que poseemos no van a poder hacer nada. Tal vez tendrá millones y millones guardados en el banco, aleluya, y todo, aleluya, tu esfuerzo, tu trabajo, ¿para quién será? Bienaventurado el hombre que haya encontrado la salvación en la tierra. Bienaventurado el hombre que se haya acercado a Cristo Jesús. Bienaventurado el hombre que, a pesar de tener riqueza, de tener bienes, no ha sido su Dios, sino ha sido su Dios el que está en los cielos, aleluya, y su mirada ha puesto en los cielos. Gloria al Señor, a su nombre. Nunca pensó que un día iba a morir y que sus riquezas terrenales de nada le iban a servir. Gloria al Señor por la eternidad.
Vemos a un hombre, hermano, en la Biblia, allá en Lucas capítulo 12. Se lo voy a leer, hermano. Capítulo 12, verso 16 al 21. Aleluya. Y le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El que tenga oídos para oír, oiga. Aleluya. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo a dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Estaba preocupado por lo que él tenía. Estaba preocupado, hermano, por sus frutos y por sus bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Tampoco había pensado en que en un día iba a morir. Aleluya. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero ese mismo día, mientras ese hombre necio le estaba hablando a su alma a través de un espejo, tal vez ese mismo día escuchó una voz dentro de su alma. Escuchó algo raro, hermano, que le estaba hablando y le estaba diciendo: aleluya. Que le estaba diciendo: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Pregúntate en esta tarde, hermano. Yo siempre he dicho: las bendiciones de Dios son buenas, y que Dios es un Dios rico. Y si nuestro Padre es un Dios rico, hermano, sus hijos también deben de disfrutar la riqueza. Aleluya. Usted trabaje, hermano, como si Cristo nunca viniera por nosotros, pero viva todos los días como si Cristo viniera hoy. No puede descuidar su vida espiritual. Aleluya. Lastimosamente, muchas personas ricas, muchas personas que tienen bienes, y muchas personas también que viven, hermano, en la pobreza. Aleluya. Viven en este mundo solamente preocupados por las cosas terrenales. No se preocupan por su salvación. No reflexionan, hermano, sobre su destino eterno después de la muerte. Preocúpate el día que te vas a morir. ¿Qué va a pasar con tu alma? ¿Qué va a pasar con tu vida? Aleluya. Preocúpate, porque después de muerto, ni María, ni José, ni ningún santo, hermano, que usted le pueda encender vela y usted le pueda ofrecer sacrificio, no podrá sacarte del purgatorio, porque no hay purgatorio, solamente hay un infierno, aleluya, con fuego y gusano, y todo aquel que decida ir a ese lugar no tendrá retorno para volver a regresar a la tierra y pedir perdón. Miles y millones de almas hoy se están muriendo sin la esperanza de Cristo.
Ve y acércate a la puerta de los hospitales, y cada hora o cada media hora o cada 10 minutos la gente comienza a llorar, a gritar, porque un familiar se está despidiendo de esta tierra. Y lo triste no es morir, lo triste es, hermano, despertar en un lugar donde no esté Cristo dentro de nuestro corazón. Miles y millones de gente están cayendo ahora mismo a ese pozo de oscuridad llamado infierno. Y están llegando a ese lugar y están despertando, viviendo una realidad. Tal vez lo escucharon, tal vez se lo dijeron, tal vez le predicaron, tal vez lo leyó, pero no quiso sujetarse a la voluntad de Dios. Ahora se arrepiente y quisiera tener un segundo, quisiera tener esa oportunidad, esa silla vacía que está ahí esperando a alguien, para salir y correr y sentarse y correr al altar y pedir perdón. Pero ya no lo puede hacer. Usted que tiene oportunidad en este día, puede correr al altar y decirle: Señor, perdona mis pecados, perdona mis errores, perdona mis fallas. Aleluya. El infierno, hermano, es un lugar de tormentos. Aleluya. Dice la Biblia que en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Yo quiero, hermano, que meditemos en esta palabra. El infierno es un lugar de tortura, de tormento. Mucha gente dice: si me muero y me voy al infierno. Aleluya, me llevo yo ahí mi cerveza, me llevo mi cigarro, me llevo mi tubo de marihuana, de cocaína, lo disfruto allá con mis amigos. Si supiera lo que está diciendo, ahí será el chorro y el crujir de dientes, hermano. No serán días, serán días de días, serán noches de noches, serán semanas de semanas, serán meses de meses, serán años de años, serán miles de años, y serán los siglos de los siglos, por toda una eternidad, atormentados días y noche. Y lo más duro va a ser que dentro de ese lugar aparezcamos muchos evangélicos, muchos cristianos que estuvieron sentados en la silla, muchos líderes que fueron parte de la iglesia, estarán y aparecerán en ese lugar, porque nunca quisieron entender y comprender la voluntad de Dios. Estuvieron danzando, brincando, tal vez estuvieron cantando, hermano, estuvieron en la guitarra, estuvieron en el teclado, y cuando aparezca, hermano, en aquel lugar, si no hacen la voluntad de Dios en esta tierra, su conciencia lo va a lastimar. Lo que tú cantabas en el altar y decía: poderoso eres grande, pues ese poderoso, ese grande, no podrá hacer nada en aquel día cuando estén en ese lugar. Aleluya. Hoy es el día de salvación, hermano. Hoy es el día en que tú puedes correr a las plantas de Cristo. Escucha bien lo que dice la palabra, hermano. En Lucas capítulo 12, verso 46, 47 al 48. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, aleluya, y comenzara a golpear a los criados, a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Recuerde que Cristo puede venir de dos maneras: una, que la trompeta suene y la iglesia sea arrebatada; dos, que la muerte te alcance en cualquier momento. Si la muerte te llegara a alcanzar, hermano, para ti ya llegó Cristo Jesús, y solamente espera que la trompeta suene para que los muertos en Cristo resuciten primero. Por eso debemos estar preparados. Y escuche bien el verso 17. Aquel siervo que conociendo, escúchelo bien, abre los oídos, anótelo, hermano, ahí en su cuaderno, o ráyelo ahí en su Biblia. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes.
y escuchará la voz de Dios que te diga: apartado de mí, hacedor de maldad, apartado de mí, maldito, no te conozco, al fuego eterno. Eso será lo final, hermano. Tú como siervo, como sierva, tú que eres un servidor de Cristo, debe de vivir unido. Mira cuán bueno y cuán delicioso son los hermanos, estar los hermanos juntos en armonía. Deberíamos de estar unidos, porque la fuerza depende de la unidad de la iglesia. Yo te supongo, hermano, que si un día simplemente nos disponiéramos a pintar la iglesia, en un día la terminaríamos. En un solo día. No esperaríamos, hermano, el día de la restauración y estaríamos apurados corriendo en a pintar. Pero si pasamos, hermano, a leer y decimos: mira cuán bueno y cuán deliciosos son los hermanos habitar juntos en armonía. Hermano, hay que estar en armonía. Es que lo que hablamos debemos vivirlo. Muchas veces nos unimos para el cumpleaños. Muchas veces nos unimos, hermanos, para el chisme. Muchas veces nos unimos para muchas cosas, pero no nos unimos en la oración. No nos unimos hermano, en los aposentos. Necesitamos preocuparnos, aleluya, por nuestra salvación. Y dice la palabra: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas indignas, de azote será azotado poco. Porque todo aquel quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Cuántos están los líderes, hermano? Levanten la mano los líderes de la iglesia casa, ¿cómo está, hermano? Rocafuerte. 1, 2. Nada más 2 líderes hay aquí en la iglesia, hermano. Los otros se fueron con Cristo. ¿Dónde están los músicos? Levanten la mano los músicos, hermano. 1, 2, 3, 4. Preocupémonos, hermano. Porque si no nos preocupamos por nuestra salvación, si descuidamos nuestra vida espiritual, podemos aparecer como aquel hombre rico en las llamas. Y allá entonces nuestra conciencia no va a morir. Allá no va a lastimar día y noche. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia? Ángeles en la iglesia, pero diablitos en la calle. Vivimos una vida light, una vida ahí se va, una vida toda choletuda, carnuda, cabezona, enana, y nunca te preocuparte por tu salvación. Sabiendo y conociendo de que hay un Dios de orden, un Dios de santidad, nunca te preocuparte por vivir en santidad. Y vas a llegar un día delante de Dios y no vas a llegar con pretextos ni excusas. Y cuando estés delante de aquel juez supremo, ahí tal vez digas: Señor, yo me llamo tal persona, búscame si se encuentra ahí en el libro de la vida. Acuérdate, Señor, que cuando yo estaba allá en la iglesia Rocafuerte, perdón, yo era la cantante. Y el Señor te dirá: sí, tú eras la cantante. Señor, acuérdate, Señor amado, que yo venía, me despertaba a las 4 de la mañana para estar a las 5 de la mañana en la oración. Sí, ahí te vi. Aleluya. Pero al final de todo discurso
te va a quedar mirando de los pies a la cabeza o de la cabeza a los pies y te va a decir: yo no sé quién eres porque no te conozco, apártate de mí. Aleluya. A su nombre sea la gloria, hermanos. Y dice la palabra del Señor: entre Dios más te dé, más te va a demandar aquel día. Tú que tienes un ministerio, tú que, hermano, has recibido un ministerio de parte de Dios, cuídalo. Sé el testimonio de aquellos que te miran, que te ven. Porque un día te vas a presentar delante de Dios y vas a entregar cuentas claras. Así como un gerente de la empresa, así igual, hermano, que entrega cuentas claras, así el que tiene un ministerio, entre más Dios te dio, más te va a entregar, más te va a pedir cuentas. Aleluya. Y dice la Biblia, hermanos, que en aquel lugar donde estaba Lázaro, llamado el infierno, que será un lugar de tortura, de tormentos. Habrán tormentos, hermanos, de diferentes formas y diferentes clases. Y uno de los tormentos que estaba padeciendo este hombre rico era la sed. Aleluya. Por lo menos, decía Abraham, deja que Lázaro meta su dedo en agua y moje mi lengua, porque el lugar donde estoy siendo atormentado. Tengo mucha sed. Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro. Porque no mejor esta tarde le pedimos a Dios misericordia de nosotros, que tenga compasión, que tenga misericordia de nuestra vida. Y dice la palabra del Dios Todopoderoso que aunque el padre Abraham quisiera satisfacer, hermano, la tortura, lo que estaba padeciendo este hombre, no podía, porque había una enzima que no permitía de lo que estaban allá pasaran para acá y lo que estaban acá pasaran para allá. Tuvo tiempo, disfrutó la tierra, se le habló del evangelio, se le predicó del evangelio. Alguien tal vez en el trabajo te habló de Cristo, no quisiste entender, no quisiste escuchar, o tal vez tenías una Biblia en tu casa, nunca te preocupaste por leerla. Aleluya. Los recuerdos, hermano, dice la Biblia, los recuerdos van a llegar a nuestra mente. En ese lugar, dice la palabra, que estaba Lázaro, dando voces y diciendo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Abraham, envía a los profetas, envía a alguien de aquí del infierno que salga y predique tu palabra, que predique el evangelio, que predique del Cristo crucificado. Aleluya. Dice la palabra del Señor, hermano, que los recuerdos le estaban atormentando al rico. Gloria al Señor. Él recordaba todo lo que había hecho en la tierra. Él estaba consciente de todo lo que había disfrutado, lo que había gastado, lo que había desperdiciado. Él estaba consciente que tenía una familia. Él estaba consciente que tenía 5 hermanos, y él no quería que sus hermanos fueran también a ese lugar. Pero Abraham le dijo: allá tienen a los profetas. Allá tienen, aleluya, a los profetas. No quieren oír, no quieren escuchar. Hacen escarnio del evangelio, los corren, los insultan, aleluya, no creen. Gloria a Dios. Yo sé que Dios, hermano, es bueno, y Dios llega a tiempo y no fuera de tiempo.
En aquel lugar llamado infierno, hermanos, será un lugar de separación total de la presencia de Dios. Y a esto se le llama muerte espiritual. El hombre tendrá una separación de Dios, hermano. Toda aquella persona que llegue a ese lugar no podrá tener un encuentro con Dios. Tal vez usted grite, vea alarido por todos lados y digan: Señor, ten misericordia de mí. Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, ahora sí creo que hay un cielo, que hay un infierno, pero ya es demasiado tarde. Hace como 3 años, el Señor, yo le decía a Dios: ten misericordia de mí. Y yo quiero, Señor, saber a dónde está mi nombre escrito. Si está mi nombre escrito en el libro de la vida, quiero, Señor, llegar a ese lugar. Quiero conocer, Señor. Quiero saber si mi nombre está ahí, Señor, en el libro de la vida. En un día no esperado, el Señor me regaló un sueño. Me transporta al cielo, hermano. Y estando allá en el cielo, yo veía 2 filas de 3 personas. Adelante de mí había un hombre. Adelante de la otra fila izquierda había otro hombre. Sucesivamente había una mujer, había un hombre. Estaba yo a medio, hermano, y había un hombre último detrás de mí. Entonces yo inmediatamente, yo vi que se abrieron, hermano, mis ojos, y comencé a ver una mesa grande y un libro, hermano, visiblemente que estaba en aquella mesa. Inmediatamente, hermano, yo veía alrededor de aquel lugar miles y millones, hermano, como flores. Pero flores, yo veía, hermano, esas flores, hermano, eran tan grandes, más grandes de las que están ahí, hermanos. Y yo veía que esas flores se abrían y se cerraban, hermano. Y cuando se cerraban, se agachaban hasta la parte de abajo. Volvían a abrirse, hermano. Y yo escuchaba que en medio de esas flores, cuando se abrían, salía un cántico, hermano, angelical, que hasta el día de hoy yo no lo he podido comprender ni entender. Hay un canto, hermano, que quiero pensar que según el tono era así como yo lo escuchaba. Estamos invitados a una fiesta hermosa, sublime y tan gloriosa, que ya no habrá otra igual. Jesús ha preparado lugares especiales donde los redimidos podamos disfrutar. Escuché la voz, hermano, de una parte, de una esquina, mientras las flores entonaban ese canto angelical y adoraban esas flores. Y escuché la voz que dijo: buscad y se encuentra en el libro de la vida Miguel, aleluya. Escuché ese nombre claramente, Miguel. Y inmediatamente, hermano, aquel libro comenzó a hojearse, hermano, de una manera que yo veía. No veía yo la hoja, sino que dentro de la hoja, hermano, yo veía en toda la orilla de la hoja, veía un brillo que brillaba, y por el brillo yo entendía que era una hoja que pasaba. Y comenzó a hojearse aquel libro. Yo no miraba el personaje que estaba al lado del libro. Yo solamente escuché la voz que dijo: buscad si se encuentra en el libro de la vida Miguel. Y comenzó a buscar, hermano, y comenzó a hojearse. Y yo vi, hermanos, que en aquel momento el libro se detiene. Y escuché la voz, hermano, de ahí pegado al libro, que dijo: mi Señor, Miguel no se encuentra escrito en el libro de la vida. Inmediatamente, en ese momento, las flores se quedaron inertes, paradas. Ni un canto más, ni un ruido más. Se quedó todo silencio.
vi que vinieron dos seres, hermanos. Dos seres vinieron, lo tomaron, lo sacaron de la pila y lo llevaban. Miguel rehusaba ir y decía: Miguel, ten misericordia de mí, Señor, perdóname. Pero era demasiado tarde para este hombre ya. Pero eso no era sorpresa, hermano, para mí, sino que dentro de la pila estoy yo esperando también que voy a pasar delante del juez y a ver si mi nombre está escrito en el libro de la vida. Escuché la voz nuevamente que dijo: buscad y se encuentra en el libro de la vida. Y en ese momento, hermano, vi que el libro comenzó a retroceder. Comenzó a retroceder y a retroceder. Y cuando de repente se paró el libro, después de unos segundos, escuché la voz que dijo: mi Señor se encuentra escrito en el libro de la vida. Inmediatamente vi, hermano, como si alguien hubiese encendido o hubiese subido una palanca, aleluya, de aquel lugar, y las flores comenzaron a entonar el canto, comenzaron a abrirse y a cerrarse y a hacer reverencia. Aleluya. Y yo pude entender que nuestro nombre está escrito alfabéticamente en el libro de la vida. Ya no escuché el nombre de quien era y no pudo ser mío, porque el libro regresó. Yo me llamo Santiago y la S debe estar más adelante del abecedario que la M. Aleluya. Y yo vi que vinieron dos seres, hermanos. Dos seres lo agarraron, hermano, de su mano. Y yo vi que era ese hombre tan liviano. Lo levantaron, hermano, y vi que lo llevaron. Y yo veía una cortina, pero no era una cortina, sino como era algo como humo que estaba ahí, hermano, como cortina, aleluya. Y yo vi que lo llevaban hacia allá. Y yo lo miraba y lo miraba, y lo vi que lo llevaban, hermano. Y de repente así ese humo lo comenzó a abrazar y abrazar. Y de repente comenzaron a entrar y a desaparecer. Y escuché el cántico que cantaban esas flores tan lindas y tan hermosas, hermanos. Pero hasta ahí se cerró el llamado. Y mi pregunta es: ¿estará mi nombre escrito en el libro de la vida? Porque si mi nombre no está escrito en el libro de la vida, entonces me pertenece el infierno. No nos engañemos a nosotros mismos, porque nosotros mismos no conocemos, hermano, cómo estamos viviendo delante de Dios. Debemos entender, aleluya, en qué le estamos fallando a Dios y qué debemos hacer para corregir nuestros pasos. Aleluya. Nos daríamos cuenta, hermanos, que en el infierno el dinero, la posición social, la economía, los títulos y todo lo que posee el hombre en la tierra no podrá hacer nada en aquel lugar. Solamente tiene validez que tú lleves el sello del Espíritu Santo y la salvación contigo. Es la entrada al reino de los cielos. Preocúpate por vivir en santidad. Tú que has escuchado el evangelio muchas veces, no solamente en la iglesia por la voz del pastor, no solamente por el hermano, por el evangelista, sino preocúpate por leer esta palabra. Y aquí vas a encontrar la verdad y la libertad para tu vida. Y conoceréis la verdad, y dice la palabra, te hará libre. Absolutamente para nada nos va a servir en aquel día tener riqueza en esta tierra. Ese hombre rico, seguramente, hermano, en la tierra estaba acostumbrado a mandar y a que le obedecieran, a que se hiciera lo que él quería. Si él decía: veme a buscar a fulanito,
allá iban su criado y lo traían. Y si él decía, péguenle 2 latigazos, se los daban, porque con su dinero hacía lo que él quería. Con su poder, hermano, con su orgullo, con su vestimenta, el anillo y las coronas que tenía, y las amistades que se relacionaba, todo lo podía en la tierra. Pero él pensaba, aleluya, que allá en el infierno iba a seguir siendo el mismo hombre que estaba en la tierra. Allá cambió el panorama, allá cambió el estilo. Él creyó que en el infierno sería igual, pero se equivocó. Se equivocó, hermanos. De nada sirve el dinero en el infierno. De nada sirven las posiciones materiales. De nada sirven las amistades, los títulos que usted posea. Es bueno, porque tal vez en la tierra te abran puertas para bendición, pero no pueden ser mayor que el Dios Todopoderoso en tu vida. Dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, hermano. Y ya voy a terminar. Cuando morimos, el único título que tiene valor es el que nos da nuestro Señor Jesucristo. Cuando recibimos a nuestro Señor como Salvador de nuestra vida. Aleluya. Por eso dice la palabra en San Juan capítulo 1 verso 12: mas todos los que recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy es el día en que tú tienes que abrir tu corazón y decirle: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, hermano. Escuche bien esto. Porque si Dios, siendo Dios, el que lo hizo, el que lo creó, no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y se los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservado en el juicio. Si usted se va sin Cristo esta noche, esta tarde, y la muerte lo alcanzara allá afuera, usted un día vas a despertar para ser juiciado, para estar delante de aquel trono blanco y para rendir cuentas de lo bueno y de lo malo mientras usted estaba en vida. Porque es necesario que todo lo que estamos aquí en vida, hermano, es necesario que comparezcamos delante del tribunal de Cristo para rendir cuentas, sean buenas o sean malas. Nos vamos a morir. No sé de qué manera, pero nos vamos a morir un día. Hebreo 9:27 dice la palabra: porque está establecido para el hombre. No lo estableció el gobernador de Querétaro, no lo estableció la presidenta de México, sino Cristo Jesús dijo: está establecido para el hombre que muera una sola vez, y después de esto el juicio. Aleluya. Aleluya. Segunda carta del apóstol Pedro, hermanos. En el verso 21 dice la palabra: porque mejor, escuche bien esto, porque mejor no le hubiera sido haber conocido el camino de la justicia. Aleluya. Después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Tú que no quieres cambiar, mejor no hubieras conocido
este evangelio. Tú que no quieres hacer la voluntad de Dios, tú que aún todavía te cuesta mucho abandonar, hermano, los deseos de la carne. Mejor no me hubieses conocido, dice la palabra. Escúchelo bien, hermano. Pero les ha acontecido del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. No es posible que sigamos siendo cristianos mediocres, cristianos enanos, cabezones. Yo llevo, hermanos, ya casi 15 años en el evangelio. Es para dar testimonio de que Cristo cambia, de que Cristo transforma las vidas. Tal vez considero a una persona, hermano, que está entrando y conociendo el evangelio, tal vez tenga que tardar un proceso para hacer un proceso, para llevar un cambio de estilo de vida. Pero ¿qué me dice usted que lleva 10, 20, 30 años en el evangelio y no ha cambiado? Mira, escucha bien lo que la palabra dice. Pero le ha acontecido el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada, aleluya, a revolcarse. Nunca se equivocó Cristo, hermano, al poner el corazón de aquellos hombres la escritura. No podemos seguir siendo lo mismo. Cristiano en la iglesia, cristiano en el trabajo, cristiano en la casa, cristiano donde quiera que nos encontremos. Debemos de testificar de que Cristo vive. ¿Eres o no eres? ¿Quieres el cielo? Pues vivamos en santidad. Sigamos la paz de Dios y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y usted sabe, cuando yo hablo de santidad y cuando la palabra habla de santidad, ¿sabe usted que de qué se debe despojar de su vida? De esa vida vieja. Cuando Cristo llega a nuestra vida, pone un espíritu de renuevo, un espíritu de adoración, un espíritu de cambio, de transformación. Aleluya. ¿Están aquí? Ya lo veo yo enojados, hermanos. Aleluya. Y ya voy a terminar, hermano. Voy a volver a leer este pasaje. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. ¿Por qué? Dice la palabra: será considerado aún el castigo de Sodoma y Gomorra más leve, más tranquilo. Yo no lo entendía, pero usted, conociendo la verdad, hermano, lo que dice, escúchelo bien, lo que dice Lucas capítulo 12, gloria a Dios, capítulo 12, verso 47. Verso 47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mejor ni me hubiese conocido. Porque es mejor que te amarres un molino y te avientes al fondo del mar. Aleluya. Estamos aquí porque queremos llegar un día al reino de los cielos. Nos estamos esforzando porque sabemos que vamos para un lugar eterno. No, el infierno no se hizo para nosotros. El infierno es para el impío y el pecador. Pero nosotros vamos hacia la vida eterna. Vamos a caminar, hermano, en justicia. Es tiempo de que te pongas a cuenta con tu adversario en este día. Es tiempo de que seas un siervo fiel, fiel en el Señor, y haga la voluntad de tu Padre. En esta mañana, hermano, en esta tarde,
Yo quiero leerte estos dos últimos pasajes bíblicos. Escuche bien. Romanos capítulo 10, verso 9 y verso 10. Que si confesares con tu boca que el Señor, a Jesús, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Está en tus manos en este día en que usted diga: quiero recibir a Cristo como Señor y Salvador, porque he entendido que el infierno no es el lugar donde yo debo de ir, sino allá al cielo. Solamente es este paso de obediencia, hermano. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de entre los muertos, serás salvo. Y decirle esta mañana: te recibo como Señor y Salvador de mi vida, y escribe mi nombre en el libro de la vida, y no lo borres nunca hasta que la trompeta suenen, Señor Jesús. Lucas capítulo 12. Y le estoy dando citas bíblicas, hermano, porque yo quiero que usted entienda esto. Lucas capítulo 12, verso 8 al verso 9. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que se negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Todo aquel que rehúsa creer en Jesús ya sabe a dónde va a pasar su eternidad, hermano. Mas tú que eres entendido, mas tú que entiendes, mas tú, hermano, que Dios te ha dado sabiduría, entendimiento y conocimiento, aleluya, y puedes entender lo que la palabra dice y lo que la Biblia dice: el que tenga oídos para oír, aleluya, porque la iglesia está diciendo: Cristo ven. Y el que oiga y el que tenga sed, venga, hermano, en esta tarde. Yo te invito a que te pongas de pie, hermano, que te ponga de pie, aleluya, en esta hermosa tarde. Dice la palabra de Dios: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar el infierno. Y os digo: a este temed. Aleluya. Yo en esta tarde, hermano, quiero hacer una invitación para todo aquel que me ha venido por primera vez y quisiera aceptar a su Señor como Salvador de su vida. Yo quisiera orar por usted en esta tarde. De ese paso de obediencia, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Y si alguien de los que estamos aquí quisiera también reconciliarse con el Señor, pase aquí al frente. Yo voy a contar 3. 1. Hoy puede ser el último día de tu vida, hermano. Así como le hablaron a aquel hombre insensato y le dijeron: oh necio, lo que no sabes que hoy van a venir a pedir tu alma, y todo lo que has provisto, ¿para quién será? Dios bendiga a estos hermanos valientes, porque solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos.
Desde el tiempo de Juan el Bautista, hermano, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Porque los cobardes, los incrédulos, los mentirosos, los chismosos, los fornicarios, los adúlteros tienen su parte en el lago de fuego. Aleluya. 2. Cristo te ama, hermano. Cristo te ama y está preocupado por tu alma. Está preocupado, aleluya, que tu nombre aparezca en el libro de la vida. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el cual tú puedes decirle: Señor, aquí estoy. Reconozco que soy un hombre pecador y que te necesito en mi vida. Necesitas, Señor, estar en mi familia. Venga, hermano, no tengas temor, no tenga miedo, no tenga vergüenza. Te voy a contar este pequeño testimonio. Aleluya. Había un joven, hijo de pastor, que era líder de la iglesia. Cantaba, adoraba, predicaba. Pero un día se enamoró de una joven hermosa, linda, cuerpo de guitarra, cuerpo de violín. Y esa joven llegó y le dijo: aleluya, si te has enamorado de mí, solamente te pido algo. Quiero que renuncies ese evangelio, que renuncies a Cristo, y te voy a aceptar con los brazos abiertos, dijo aquella joven. Sus padres se enteraron del joven, lo aconsejaron, le dijeron. El joven en su rebeldía dijo: no, me voy con ella. Se fue el joven. Aleluya. Se fue aquel joven, hermano, con aquella jovencita a una fiesta. Ese joven nunca había probado alcohol, nunca había probado cigarros. Y ahí, aleluya, en aquel lugar se embriagó, se fumó, comenzó a hacer locura, brincaba, saltaba, se caía, se paraba, y era la risa de todos. Y se burlaban y hacían escarnio del evangelio y decían: mira, el hijo del pastor, donde brinca, baila. Ellos que prohíben la droga, el alcohol, míralo. Después de haber tenido la gracia de Dios, después de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador, ahora se revolcaba, volvía al vómito, como dice la Biblia, y se revolcaba como la cerda en el lodo. Aquella joven le dice: mi amor. Y aquel joven, todo embriagado, hermano, alcoholizado, le dice a aquella novia, a él: ve por mi chamarra al carro porque siento frío. Ya era de mañana, aleluya. Ya era de madrugada. Aquel joven, hermano, tambaleando, sale y se va, hermano, allá al estacionamiento donde estaba el carro. En su embriaguez, hermano, en la turbidez de su mente, aleluya, se confundió de vehículo. Comenzó a abrir, hermano, aquella puerta y no abría el carro, aleluya. Y comenzó a darle golpe y golpe hasta romper los vidrios. De repente viene un hombre, hermano, como policía, aleluya, jefe de allá de la armada. El dueño de aquel carro sacó su pistola, pegó un tiro sobre su cabeza y cayó muerto, cambiando su salvación por hora de placeres, cambiando un reino tan grande por un momento de placer. Tú que me estás escuchando hoy en día, tú que no has podido cambiar, no vaya a ser de que la muerte te sorprenda o las trompetas suenen, y por ese momento de placer y por ese momento de no querer cambiar, termine como este joven. Ya no hay nadie más, hermano. 3. Cristo te ama. Cristo te necesita.
Vienen por primera vez, hermano. Se van a reconciliar con el Señor. Todos. Gloria a Dios. Porque el que se humilla aquí en la tierra será exaltado allá en los cielos. Yo prefiero ser avergonzado en la tierra y no ser avergonzado en los cielos. Yo prefiero que me critiquen y hablen mal de mí en la tierra y que mi nombre aparezca en los cielos. Tú que aún todavía estás ahí, hermano, el pecado moldeándote. Yo sé que hay gente aún todavía, aleluya, ahí adentro, que necesita a Dios, que necesita reconciliarse. Pero Dios te ha dado un libre albedrío de decidir entre lo bueno y lo malo. Basta ya de ser cristianos a media. Vamos a vivir un evangelio verdadero. Vamos a vivir una sana doctrina. Vamos a cambiar, hermano. Somos la luz, la sal de la tierra. Si no hay nadie más, levante su mano derecha a la iglesia y extiéndala hacia esos hermanos que están aquí al frente. Amado Padre que moras en las alturas, presento mi vida delante de ti una vez más. Y presento, Dios mío, este pequeño pueblo remanente que está delante de ti, reconociendo su pecado, reconociendo sus errores, reconociendo de que